Vamos a presentar, voy a tomarme unos segunditos para comentarles que el doctor Joaquín Prats Cuevas es catedrático emérito de la Universidad de Barcelona, doctor en Historia Moderna, está especializado en la didáctica de la historia, en el análisis de los sistemas educativos y en la historia. Anteriormente había sido profesor titular de Historia Moderna Universal y de España en las universidades de Barcelona y Lleida, doctor honoris causa en la Universidad de Murcia. Dentro de sus investigaciones y responsabilidades en la formación de doctores, fue director de los programas de doctorado didáctica de las ciencias, las lenguas, las artes y las humanidades. Desde su creación en 2014 hasta el 2019 y el de didáctica de las ciencias sociales y del patrimonio durante 20 años. Investigador principal del grupo de didáctica de historia, la geografía y de otras ciencias sociales. Ha participado en 80 tribunales de tesis doctorales en España y en otros países. Dentro de sus publicaciones, cuenta con más de 250 publicaciones, 72 libros o capítulos en libros académicos, 58 libros de texto escolares y materiales didácticos de innovación y otras publicaciones en forma de artículos en revistas de divulgación y prensa especializada. Ha pertenecido a diversos grupos de renovación pedagógica en el campo de la enseñanza de historia y actualmente dirige el grupo de innovación docente vinculado al grupo en la Universidad de Barcelona. Doctor, muchas gracias por esta plática que nos va a dar el día de hoy. Les pido por favor a todos los participantes, como ustedes lo saben, bueno, el doctor está en Barcelona, son 7 horas de diferencia, son las 8 de la noche. Entonces, por esta ocasión, todo lo que son las preguntas, les vamos a pedir de favor que las manden al correo de la Dirección de Innovación, que ahorita lo pondremos en el chat, para que ahí nos hagan llegar todas las preguntas, algo que el doctor también en su momento desee que se le manden directamente, con mucho gusto. Por lo tanto, no tendremos, justo por el horario y por el respeto de que el doctor está ya de noche en su casa, poder continuar. Adelante, doctor, y muchas gracias. Buenos días. Creo que todavía medios días en México, aquí atardeciendo. En primer lugar, pues mostrar mi satisfacción por estar una vez más en México, en este caso virtualmente. Las anteriores, que han sido varias, pues he tenido el privilegio de conocer su país y conocer a académicos de su país. Quisiera agradecer fundamentalmente al Instituto que me ha invitado a participar y a poderme dirigir a ustedes, en las personas de su directora, la maestra Jurado, y mi contacto, que en todo este periodo ha sido Marcos Flores, que ha sido la persona que me conectó y con la que siempre he tenido pues una sensación de gran amabilidad por su parte. Es una lástima que esta intervención, cuando él me preguntó de qué podíamos hablar, claro, yo pensé que no es lo mismo estar aquí detrás de una pantalla donde casi me cuesta verles, a todos no, sino a los pocos que tengo delante, que estar en vivo y en directo con ustedes, que hubiera permitido hacer pues quizá no una conferencia o una charla, sino algo mucho más interactivo, o poder en terreno más práctico, es lo que se me pidió, pues cosas incluso de manejo, observación y funcionamiento de materiales didácticos. Bueno, esto no es posible hoy por hoy y por tanto lo reconvertimos en una intervención oral, seguida de las preguntas que ustedes tengan la amabilidad, si es que les interesa, pues hacerme. Yo conocía de referencias el instituto y sé positivamente, y no solo a través de la pantalla, sino a través de amigos comunes, la extraordinaria labor que está haciendo en México, sobre todo en los barrios con mayores dificultades, y que los profesores en este caso y profesoras pues tienen una especial responsabilidad y una especial dificultad, porque no es lo mismo dar en un lugar donde los que asisten a clase
son personas que ya tienen mucho ganado. Durante 5 años fui director aquí y miembro del equipo PISA, ¿no? Del informe que hace la OCDE sobre el aprendizaje de competencias en bastantes países, ¿no? Y el director del PISA, que era un alemán, todavía lo es, se llamaba Andreas Schleicher, él explicaba que el 40% de lo que un alumno llega a saber es fruto de la escuela y el 60% fruto de su familia. Yo en mis estudios sobre el PISA, que están publicados en mi país, pues el algoritmo a mí no me salía igual, pero me salía casi igual. O sea, la mitad de lo que un alumno sabe tiene relación de dónde procede familiarmente, ese índice económico, social y cultural, y el efecto escuela, que es como llamamos en España, era el resto. Por tanto, cuando uno está en unos lugares donde el efecto familiar es menor, el esfuerzo de la escuela tiene que ser mayor. Y les aseguro que hay experiencias concretas, y además las podría enumerar, donde el efecto escuela puede superar esa media algorítmica que da PISA, que da Schleicher o mis estudios, y se puede a través de la escuela llegar a mucho más que ese 50%. Y eso depende en una parte sustancial de la manera en que se desarrollan las clases, de la calidad de sus docentes, de los métodos didácticos y de la implicación de las familias y de la comunidad en la actividad escolar. Por tanto, la escuela en zonas deprimidas tiene una importancia tremenda, no solo como ascensor social, sino como un elemento de cohesión social. Y de hecho, el futuro no es más que el presente de nuestras escuelas. El futuro es el presente de lo que ustedes tienen en sus manos como profesores. Pero después de esta introducción, que la verdad es que no tenía prevista, pero en el rato anterior que he estado esperando, he estado viendo lo que ustedes hacen en su instituto y en los colegios que dependen de ustedes, me voy a centrar en el ámbito para el que he sido convocado, que es hablar de la didáctica de la historia. No voy a hacer una conferencia de las que normalmente hago. Tengo que decir que normalmente yo me muevo en unos ambientes, sobre todo de investigación, que es lo que he hecho en los últimos lustros, casi decenios, y por tanto hoy no voy a centrarme en esa orientación. O sea, si tuviera que hablarles desde el punto de vista de lo que normalmente hablo, pues, por ejemplo, serían cosas mucho más técnicas. Diría, por ejemplo, un ejemplo que hemos trabajado muchos años son las dificultades conceptuales y contextuales que tienen los estudiantes para aprender historia. De hecho, hemos hecho varias, incluso tesis doctorales en Colombia, en Brasil, en Chile y en España. Esa ha sido una línea donde podemos descubrir un poco cómo perciben la historia nuestros alumnos y qué dificultades tienen para aprender esa materia escolar. O los temas de microhistoria o historia local, que están muy en boga ahora en Europa, de cómo incorporar la microhistoria en el ámbito de una historia más globalizada, una historia general, que es lo que suelen tener los currículum. O lo que ahora publicaremos este mes que viene, ayer estaba corrigiendo las pruebas del libro, las galeradas que llevamos aquí, los temas de memoria histórica y educación. Temas que en España, en Chile, por ejemplo, en Argentina, en parte en Colombia, pues tienen mucha relevancia. Bueno, lo ha tenido siempre en el caso alemán, ¿no? Por el tema del Holocausto. Pues de esto sacaremos un libro el mes que viene que se llama Memoria Histórica y Educación, concretamente. También sería otro motivo de charla. El tema del tiempo, la complejidad del tiempo, el tiempo tratado en el ámbito escolar, que es un tema que no hacemos generalmente mucho caso, pero que es muy complejo, ¿no? La percepción del tiempo y el control del tiempo dentro del aprendizaje de la historia. Y otros temas, no les voy a decir todos porque sería muy largo, pero temas sobre qué saben los alumnos, cómo dominan las materias,
hace 3 años sacamos un libro que estudiamos, no estaba México, pero sí otros países, pues este que les voy a enseñar, que se llamaba Iberoamérica en las aulas, y qué sabían los estudiantes españoles y los estudiantes iberoamericanos que hay aquí en España, latinoamericanos, sobre Iberoamérica, y luego hicimos el estudio en Ecuador. Es un tema también muy interesante. Pero, en fin, todo esto se lo digo para que vean que normalmente de lo que yo suelo hablar son de cosas como muy parciales, muy técnicas desde la enseñanza. Y hoy no voy a hacer esto, voy a hacer una intervención mucho más ligada a lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida profesional, de los 45 años, no sé cuántos llevo, pero creo que son unos 45 años en donde he sido profesor, como ha dicho la maestra Jurado, he sido profesor de instituto, de bachiller durante algunos años y dirigí un centro, luego fui durante algunos años también profesor de historia moderna en la universidad y desde hace 25 catedrático, de hecho fui el primero que hubo en España, porque no existía esta materia antes en la universidad de didáctica de la historia. Y lo que voy a hacer es, pues, hablar un poco de los consejos que yo le daría, digo consejos casi del abuelito, porque mi edad ya no es la de ustedes, y no lo verán solo por el cabello blanco, sino por si miran el currículum, ¿no? Cuando antes han dicho tantas cosas, no tiene más mérito que tener muchos años y mucho tiempo para hacerlas, ¿no? Bueno, si se trabaja, claro, hay gente que no, pero en general, ¿no? Eh, por tanto, quizá les defraude, pero yo voy a hacer una reflexión basada fundamentalmente en el sentido común, en cuestiones que son más de experiencia y de quizá muy condicionada por la realidad española, que es la que yo vivo directamente, aunque he estado 4 años también trabajando en Ecuador, pero eh, los profesores y sobre todo en la administración y en Europa, donde hay una lucha desde hace años por eliminar la historia de los currículums oficiales. La historia está atacada y en retroceso en casi todos los países, en Inglaterra, en Italia, aquí en España en parte también, ¿no? Y esta reflexión la hago a través de consejos. De hecho, forma parte de un libro que ahora les voy a mostrar y que salió ahora en diciembre, que es este libro de aquí, que se llama Ciencias Sociales, Ciudadanía y Sociedad Digital, donde mi compañero Santa Cana y yo, que también es de mi generación y con el que he trabajado pues toda mi vida, por cierto, muy activo en México, sobre todo invitado por el Museo de Antropología en alguna ocasión y en otros lugares, porque es un gran especialista en patrimonio, pues redactamos con el nombre de invariables. Invariables, ¿qué son invariables? Aquello que se mantiene, que, que es casi independiente de las modas y que hace referencia a la enseñanza de la historia. Para hacer esto, que publicamos en este libro, ahí está, por supuesto, mucho más extenso, y no hay 10, sino 20, para hacer esto nos vimos influidos por un pedagogo francés de ya hace muchos años, se llamaba Freinet, que publicó un libro que se llamaba, bueno, no era exactamente un libro, un escrito que se llamaba 30 invariables de la educación. Freinet influyó mucho en algunas generaciones en España y, bueno, y en otros países, sobre todo en Francia, claro. Y pensamos que debíamos elaborar pues también unas invariables dedicadas a la historia, que podían, a la enseñanza de la historia, que podemos denominar pues principios básicos, que es como yo lo he llamado, y que voy a comentar a continuación. Insisto que son cosas que a ustedes les puede parecer sentido común, pero a veces conviene recordar el sentido común, sobre todo en mi posición universitaria, donde las cosas se sofistican mucho y la academia universitaria es un lugar que tiende a alejarse de la realidad con mucha facilidad y a veces uno de los grandes problemas que tiene la universidad en estas áreas aplicadas, en estas áreas como pueden ser las didácticas y otras, es que a veces se miran tanto, aquí llamamos el ombligo, se miran tanto a sí mismas
que pierden la percepción de qué está pasando fuera y qué está pasando en el lugar más importante, que es en la educación. Y por tanto, estas reflexiones a mí me vienen un poco de ver cómo el mundo universitario al que yo pertenezco, pues muchas veces no se entera qué está pasando en el mundo escolar, que es el que tiene sentido para los didactas. Por tanto, empezaré con estos principios básicos. El primero parte de una anécdota, que si me permiten, es una anécdota personal que les voy a contar. Y es una anécdota que se refiere al encuentro que yo tuve cuando tenía 18 años con el maestro que yo había tenido cuando tenía 12 o 11 años. Le llamábamos don Francisco. Don Francisco me encontró por la calle. Me dijo, hombre, Prats, ¿qué tal? Qué alegría verlo. Habían pasado 6 o 7 años. Yo había pasado de ser un niño a ser un joven. Dice, ¿ha acabado usted su bachillerato? Pues sí, don Francisco. ¿Y qué va a hacer usted? Dice, pues mire, estoy estudiando para ser profesor. Bueno, lo primero que hizo es mirarme con un poco de pena. Me imagino que debió pensar, mira, otro pobre que habrá por aquí. Pero en el fondo se alegró. ¿Y qué va a estudiar usted? Yo en aquel momento me había matriculado en la universidad, por las tardes hacía una carrera de pedagogía y por las mañanas en la misma facultad hacía la carrera de geografía e historia, que es la que culminé, porque la otra reconozco que no la llegué a acabar. Y digo, ok, don Francisco, ¿y usted qué me recomienda? Dice, mire, le voy a dar un consejo. Le voy a dar un consejo. Dice, mire, es muy difícil, hablaba de la didáctica, es muy difícil enseñar lo que uno sabe. Dificilísimo. Pero lo que es imposible es enseñar lo que se desconoce, lo que uno no sabe. Bueno, esto que parece, claro, es evidente, ¿no? Es evidente, pero no es tan evidente, no es tan evidente, al menos en el profesorado español. Claro, yo no conozco ahora mismo el profesorado mexicano, pero sí el español. Es evidente que ese consejo de don Francisco a mí me ha hecho elaborar la primera de mis invariables, y es que es muy difícil enseñar, pero es imposible enseñar lo que desconocemos. Y evidentemente no se puede enseñar historia, y luego diré por qué. No se puede enseñar historia si no se sabe mucha historia. Yo a mis alumnos que quieren ser profesores de historia, que es en la maestría donde yo daba clase, siempre les decía que para enseñar 5 hay que saber 20. Porque si no los alumnos se dan cuenta que vas pegado, que se llama aquí vulgarmente, ¿no? Hay que saber historia para enseñar historia. ¿Y qué historia? ¿Qué historia? ¿Y qué es saber historia? Pues claro, ahora ya podían decirme, bueno, depende, ¿a qué se refiere? Bueno, evidentemente lo que hemos estudiado en nuestra formación, en los libros, leyendo en los libros de los historiadores que nos han hecho estudiar y leer en nuestras carreras, en los manuales, ¿no? Los manuales, digamos, universitarios que hacen las historias universales de México, de lo que fuera. Y algo más, pues sí. Y aquí es donde aporto desde mi experiencia como didacta, no solo como historiador, que lo fui durante bastantes años, lo que creo que es muy importante. Saber historia significa también, también saber cómo se construye ese conocimiento y no solo lo que han escrito los historiadores. Por tanto, la experiencia de investigar, o al menos saber cómo se investiga. Y no digo que todo maestro deba ser un investigador, pero sí conocer cómo se investiga un tema histórico, cómo se construye, cuál es no solo la epistemología, sino la metodología de la construcción del conocimiento, es para un didacta, desde mi punto de vista, por supuesto, un requisito necesario. Me atrevería a decir que imprescindible y que debería formar parte de la formación de los graduados o los maestros que se dedican a enseñar historia. Y yo esto además tengo una experiencia fabulosa. Durante los años en que yo fui profesor de la Facultad de Historia, que había un plan de estudios bastante flexible, se implantó, no, propuse y se implantó una asignatura
que se llamaba Introducción al Trabajo Histórico. Los alumnos hacían historia moderna, historia de la agricultura, historia de las ideas y de los pensamientos, que era mi asignatura habitual, historia nacional, en fin. Pero implantamos esa asignatura donde los alumnos, simplemente durante un curso académico, en el rato de esa asignatura, pues nos permitía pues el conocimiento de qué es un archivo histórico, qué es una fuente histórica, qué es un resto arqueológico, y qué se hace con ellos o qué hacen con ellos los historiadores. ¿Para qué van a un archivo? ¿Para qué utilizan una hemeroteca de periódicos del siglo XIX o XX? Entonces, los alumnos aprenden a hacer pequeños trabajos, introducción a pequeños trabajos de investigación, por supuesto, muy sencillos y muy tutelados, ¿no? Claro, mi experiencia con estos exdiscípulos míos de hace ya años es que luego la mayoría de ellos, o por lo menos una parte sustancial, fueron profesores de bachillerato y utilizaron el método didáctico que yo desde hace muchísimos años vengo defendiendo aquí en España y que luego comentaré. Y sin esa experiencia que ellos tuvieron, les hubiera sido muy difícil aplicar este método. Y vaya por delante, no quiero despreciar ni mucho menos, que un didacta, es decir, un maestro, un profesor, tiene también la necesidad de saber cuestiones de carácter técnico en el ámbito de la pedagogía. No es despreciable, sino al contrario, es muy conveniente pues que aprendan a programar, que aprendan a estructurar una unidad didáctica, que controlen los métodos de evaluación, que se manejen bien en la clase a través de la dinámica o las técnicas de grupo, que incluso sean capaces de impostar la voz, es decir, como hacen los actores. En fin, todo eso es muy importante, como también es muy importante los conocimientos de psicología educativa, es decir, los conocimientos de psicología educativa o psicología del aprendizaje, no solo la psicología educativa, cosa que es la que se suele impartir, al menos en España, a los que quieren ser profesores, sino otra que yo siempre la he defendido, que es lo que llamamos psicología de la personalidad. La psicología de personalidad, que no se utiliza casi en la formación de docentes, es básica, que es algo que te permite, sobre todo a los que hemos sido profesores de bachillerato, saber exactamente qué es un joven adolescente, cómo se construye su personalidad, sobre todo en un momento de tránsito tan importante, y que normalmente esto no se suele enseñar en las facultades de educación para formación de profesores, y es muy importante. Y también, como no, pues lo que sería la formación en el ámbito de la sociología, de el ámbito general, pero sobre todo la sociología escolar y muchas otras sapiencias que creo que son parte de la formación de un docente, por supuesto. Pero insisto, y vuelvo al inicio, y lo digo con la rotundidad que siento que es mucha, es muy importante que la pieza básica de del conocimiento y la formación básica, junto con las que acabo de citar, sea el conocimiento de la materia que se quiere enseñar. Y en el caso de la historia, esa formación implica también pues, todo lo que es habitual en una formación histórica, que es pues, el conocimiento de, de lo que sería las competencias, la perspectiva, las unidades culturales, etcétera, etcétera. Es decir, lo que sería lo que convencionalmente se entienden que es solo historia. Yo les he añadido lo otro. La razón por la que un alumno de magisterio o un maestro o un profesor que quiera hacer una didáctica, al menos como yo la defiendo, y que tenga que conocer lo que acabo de decir, que es cómo se construye el conocimiento, es muy simple. Si se quiere emplear un estilo didáctico, una metodología didáctica, en que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje, hablo en el terreno general, está ya suficientemente sabido y experimentado que esa metodología tiene que ser
aprendizaje por descubrimiento, así que el alumno tenga un papel importante en el descubrimiento de lo que sabe y tenga los procesos, incluso intelectuales y metodológicos y técnicos para adquirir ese conocimiento. Es lo que llamamos el aprendizaje por descubrimiento, o en otros países le llaman la escuela activa o de alguna manera, ¿no? Donde el alumno, donde ponemos tanto peso en el aprendizaje como en la enseñanza. Es el proceso de enseñanza-aprendizaje se construye con esos dos elementos, pero el aprendizaje puede ser y debe ser un elemento primordial y yo diría que prioritario en una buena enseñanza. Y si esa es una razón, hay otra razón que también es muy importante, y es que si los alumnos o si los profesores queremos que nuestros alumnos perciban la historia como una ciencia social, como no haya un método didáctico que les haga ver y comprobar, no solo ver y comprobar, que ese conocimiento se construye con un método, que es lo que define lo que es una ciencia, la aplicación de un método concreto para la adquisición de un conocimiento, pues si eso no se hace de la manera en que yo les diré a partir de ahora, pues el fracaso está anunciado o como mínimo es mucho más difícil. Y les tengo que decir que cuando los alumnos perciben una materia como una ciencia social, aunque les cueste más, les interesa más. Cuando hemos hecho estudios, ya les he dicho antes, en diversos países, ha sido un tema que hemos trabajado mucho, cómo ven la historia, pues ven como un relato, como una cosa que se estudia la noche antes y uno la vomita al día, una cosa que sirve para poco, una cosa que en el fondo es no muy divertida, que hay que memorizar fundamentalmente. Y claro, cuando le dice, valora la historia, podría poner el cuadro, valora la historia por su interés, no de la materia, sino por el interés hacia ti. La historia queda de la mitad para abajo y las asignaturas dichas científicas quedan de la mitad para arriba, le dan más valor. Por tanto, si queremos que la historia sea percibida como ciencia social, debe ser aprendida como ciencia social. Por tanto, es imprescindible, en la línea que yo estoy defendiendo, que las clases en parte se conviertan, digo en parte porque no es para todo ni para todas las horas, pero en parte se conviertan en una especie de simulación, no he dicho, fíjese la palabra, simulación del trabajo del historiador. Y esto solo se puede conseguir, evidentemente, si el que enseña, el profesor que enseña o la profesora que enseña, sabe cuál es el trabajo del historiador. Por eso están los argumentos que les he dado al principio, que saber historia no es solo saber lo que dicen los manuales, sino saber cómo se construye ese conocimiento. Y eso es importante que sea así, porque si no, el profesor se convierte, o la profesora se convierte, en un mero altavoz con mayor o menor estilo oratorio, porque los hay con mucho y además puede interesar. Yo estudié historia porque mi profesor hablaba muy bien, básicamente, pero no me enseñó nada de lo que les estoy diciendo. Pero si no es así, te puedes convertir en un perfecto, digamos, altavoz, ya digo, con mejor o peor estilo, de verdades acabadas, más o menos bien expresadas, y no en formador de un modo de pensar que los historiadores llamamos pensar históricamente. Utilizar el método de pensamiento del pasado para aplicarlo al presente, que es pensar históricamente. Pero claro, para esto que les estoy diciendo es muy importante que determinemos qué historia enseñar o qué es la historia incluso, ¿no? Desterrando desde mi punto de vista de nuestras aulas los malos usos que se ha hecho de la historia. Últimamente han salido varios libros sobre esta cuestión. Había uno muy tradicional de un tal Sidley que se llamaba Usos y abusos de la historia. Ahora ha salido otra de una, creo que es americana o canadiense, no recuerdo, con el mismo título y muchos más. Es un tema, y sobre esto yo mismo ahora acabo de escribir en otro libro que no les enseño, lo tengo aquí, que se ha publicado, que es este libro,
que salió esta semana. He hecho un capítulo con dos compañeros que son dos premios nacionales de historia de los 5 últimos años, dos amigos y compañeros, donde explicamos en un capítulo concreto de ese libro, que digo, de hecho salió el viernes pasado el libro, hablamos de una historia científica para una enseñanza de la historia de calidad. Y aquí, y cojo una frase de este capítulo que hemos realizado, porque el libro tiene varios capítulos de otros autores, aquí hablamos de que hay que desterrar de las aulas el ideologismo, es decir, las ideologías que tienen un importante papel y labor en las sociedades modernas, pero no en la ciencia histórica, el maniqueísmo, los buenos, los malos, los míos, los tuyos, el maniqueísmo, la historia no es un tribunal moral del pasado, la historia es, como decía Herodoto, es la verdad, con todo no caer en el presentismo, es decir, esto que es tan frecuente en muchos profesores, que claro, con el afán de relacionarlo con el presente, pues toda la historia es una explicación del presente. Eso, los que somos historiadores le llamamos historicismo, es decir, que eso es uno de los errores propios de algunos historiadores. El identitarismo, es decir, eso que llaman en Chile. Una conferencia parecida di la semana pasada en una universidad chilena y les decía algo que yo en Chile he escuchado mucho, es que esto es puro chileno, ¿no? Como si fuera una cosa que es propia de una raza especial de hombres de Chile, pero que si cruzas los Andes o vas al Perú ya no son puro chilenos. O sea, esa uso de la historia para crear una identidad exagerada y absolutamente desvirtuada, o el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo que saben en América Latina, pero también en España ha funcionado mucho, es ese intento de ligar un proyecto político de los que gobiernan, que tiene la legitimidad que ustedes quieran darle, que generalmente la tiene, con la historia enseñada. Sí, los gobiernos, de hecho, han pretendido, las dictaduras mucho más, utilizar la historia en la escuela, sobre todo para intentar configurar la conciencia de los ciudadanos, ofreciendo una visión del pasado que sirviese para fortalecer sentimientos patrióticos, valorar con excesivo énfasis las glorias nacionales o simplemente para crear adhesiones políticas. De hecho, el origen de la historia en el mundo escolar fue ese, ¿eh? Tampoco les voy a decir que esto, de hecho, la historia en el 19 nació un poco para configurar los estados burgueses y la creación de ciudadanos afectos a una nación. O sea, el origen quizá fuese ese, y de hecho era ese. Pero claro, la historia ha evolucionado mucho, se ha hecho una historia que pretende ser una ciencia social, y de hecho lo es, y por tanto esa función que siguen muchas veces queriendo algunos gobiernos, no digo todos ni mucho menos, de utilizar las escuelas, los currículums para justificar un determinado proyecto político, es un peligro al que hay que defenderse. Aquí en España hubo un momento en que eso fue muy exagerado, en Cataluña muchísimo más. Casualmente, los que iban a las tertulias de la televisión, porque fue un debate público, casi nunca había historiadores y menos profesores de historia, eran pues tertulianos, políticos, periodistas. Por tanto, también huir del nacionalismo, que yo diría que tiene un sentido político, pero no tiene que tener un sentido en la formación histórica de los ciudadanos, que debe estar por encima de eso. Este gran esfuerzo que estamos haciendo, que en Europa está costando mucho, yo ahora mismo creo que me voy a integrar en una comisión del Consejo de Europa para intentar eliminar los nacionalismos de los currículums escolares europeos. Ya lo intentamos hace años en el Consejo de Europa, recuerdo las reuniones que tuvimos en París hace ya 20 años, y algo se avanzó, porque ustedes cogían los libros de texto
europeos, y en España los franceses les llamábamos el azote de San Luis o la pérfida Albión a los ingleses, y no te digo los alemanes de los franceses y viceversa. De hecho, ahora ya se han hecho libros que sirven para Francia y Alemania el mismo libro, es decir, que se han avanzado, pero todavía estamos en esa fase de intentar superar los nacionalismos en los currículums escolares. Eh, Evidentemente no es fácil lo que les estoy diciendo, porque todos estamos un poco contaminados a veces de las discusiones políticas actuales, y a veces eso contamina incluso nuestra actuación como profesores. Pero el esfuerzo debe ser combatir los abusos que se ha hecho de la historia en nuestras clases, como reivindicando una metodología crítica con nuestra responsabilidad como profesionales de la enseñanza de historia, distanciándonos de las tentaciones halagadoras que a veces los poderes dominantes hacen, y con un recorrido objetivo como requisito objetivo o tendente a la objetividad, porque es una ciencia no exacta la historia, es una ciencia social y por tanto muy inexacta, pero con un recorrido lo más dirigido a la objetividad posible como requisito deontológico frente a las exigencias del mercado, de los ambientes, de las discusiones políticas, y por supuesto ejerciendo el ejercicio de la tolerancia y la libertad respecto a las interpretaciones de los diferentes historiadores sobre el pasado histórico, es decir, con un grado de humildad. Por tanto, aquí acabo mi primer consejo. Les digo que los otros serán mucho más breves, porque si son 10, dirán, bueno, pues a las 12 estamos aquí, digo a las 12 de la noche, mías, y no voy a estar porque también quisiera ir a cenar de aquí un rato. El segundo consejo es huir de las modas y las prescripciones pedagógicas que muchas veces, no conozco lo de México, pero en España son muy evidentes, que marca la administración, que intenta suplantar el papel profesional de los docentes. Este mes pasado, el Ministerio de Educación español pues acaba de plantear una reforma de los currículums, y yo me he quedado alucinado porque salió, por cierto, un compañero mío de la universidad, un psicólogo, y ha dicho que va a decir cómo hay que dar las clases. Claro, un psicólogo de la universidad no tiene por qué decir cómo van a dar las clases los profesores de los colegios de bachillerato. Son los profesores como profesionales que tienen las tres características que son responsabilidad, competencia y autonomía para hacerlo, los que tienen que determinar el método y el modelo pedagógico. Aquí ya tuvimos en la ley del 90, que reformó los currículum, ese problema, que incluso le llegaron a caracterizar psicopedagógicamente, de modelo constructivista, que no lo critico, pero bueno, esto era una tendencia de las discusiones entre psicólogos, básicamente, y aquí pues el ministerio, por cierto, con las mismas personas que hay ahora y con la misma persona que ha anunciado esto, pues dijo que todo el mundo debería enseñar con un modelo psicopedagógico constructivista. Bueno, nadie hizo caso, por supuesto, nunca triunfó, porque no se puede suplantar la profesionalidad y los docentes en general por una directriz ministerial. Ahora la manía de ahora, digo la manía porque, bueno, esto viene por parte de las organizaciones internacionales, sobre todo de la OCDE y el Banco Mundial, es pues un desprecio al contenido y un elogio a lo que ellos llaman competencias. Bueno, el Banco Mundial le llama estándares, ¿no? Es un modelo reaccionario que exige pues un desprecio del conocimiento. Yo soy didacta, por tanto me debería fijar en el cómo. Yo enseño el cómo, pero también soy historiador y creo que el cómo está condicionado por el qué. O sea, yo mismo cuando empecé mis trabajos de innovación didáctica allá por los años 70, nosotros modificamos la manera de enseñar, que en aquel momento era absolutamente sobre una historia positivista y memorística. Nos aprendíamos de los reyes, las batallas, los presidentes, de memoria. Sustituimos
Eh, todo esto por un sistema mm, activo de aprendizaje, estoy hablando de los años 70, se llamaba Germanía, luego otro que se llamaba 13 y 16, que copiamos o aprendimos en Inglaterra, y eso lo tuvimos que hacer porque nuestra formación histórica pasó de una historia positivista a una historia que en aquel momento pues era más cercana, nuestros maestros eran más cercanos a una escuela historiográfica francesa que se llama la Escuela de Annales y que de alguna manera era una escuela que lo que hacía era intentar estudiar los fenómenos sociales, los cambios sociales desde el punto de vista económico y social. Y muchos luego de los profesores de mi generación pasaron al marxismo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Por tanto, el contenido de la historia modifica la manera de enseñarse. Si yo tuviera que enseñar una historia absolutamente positivista, por supuesto la haría de memoria, porque sería aprender lo que ya está dicho, pero aquí estamos enseñando una historia donde, donde hay que garantizar que todos los alumnos, y especialmente los culturalmente más necesitados, con más necesidad de ayuda, tengan la posibilidad de hacerse con conceptos científicos sobre el mundo de los conocimientos estructurados y construidos con rigor. Y por eso, a diferencia de lo que se ha intentado en España, lo que intentó Berlusconi en Italia, lo que intentó Cameron en Inglaterra y lo que se hizo en Brasil en algunos años, la disciplina histórica como disciplina tiene que vivir en el currículum y tiene que ser, digamos, una asignatura fundamental porque es eje estructurante de los contenidos sociales. ¿Y qué ocurre? Pues en España, por ejemplo, que a los profesores los marean continuamente con modas. Nosotros hemos pasado de objetivos operativos, criterios de evaluación, competencias. Ahora estamos en, bueno, nos van cambiando los nombres de las cosas, pero siempre tenemos que enseñar lo mismo. Pero la administración pretende que asumamos lo que unos teóricos de la universidad en sus gabinetes y que los profesores lo asuman. Por tanto, yo diría que todos los cambios deben proceder del, del, eh, de la actividad de la comunidad académica, de profesores y profesoras, deben proceder del colectivo profesional, de la comunidad de docentes en clara, digamos, actitud renovadora. Y esto que diré no sé si es posible en México, pero aquí en España, eh, si ustedes fueran profesores españoles, les diría, como he dicho siempre, no hacer caso mucho de los currículums, hacer el caso que haya que hacer, hay que hacer, porque el currículum es una orientación general. Pero, por ejemplo, si ustedes cogían los libros de texto españoles, pues son absolutamente enciclopédicos. Y en el método que yo les he propuesto es imposible hacer una didáctica, digamos, por aprendizaje, donde cada semana cambia el tema. Los romanos, los moros, no sé qué, es imposible. Por tanto, hay que pasar, hay que hacer una programación que sea posible compaginar el currículum con un aprendizaje por descubrimiento. Hay un psicólogo que es catedrático de la Universidad de Cambridge, que ustedes quizá hayan oído nombrar, seguramente sí, que se llama Howard Gardner, que señala, y voy a leer textualmente, si en la escuela se estudiara en profundidad un tema, uno solo, exagera, pero dice esto, se estudiara en profundidad un tema, uno solo, el aprendizaje sería mucho más eficaz que cuando se intentan estudiar 50 temas. Lo más importante, señala Howard Gardner, catedrático de Cambridge, todavía en activo, es que los alumnos, no importa qué etapa educativa cursen, estudien lo más profundamente posible en función de sus facultades un número limitado de temas con la finalidad de aprender el método de análisis. La versión de un psicólogo ilustre, lo conocerán ustedes porque este psicólogo es el de la teoría de las inteligencias múltiples. Un psicólogo dice lo mismo que un didacta cuando hablamos
de cómo hay que abordar el currículum y los temas a estudiar. Por tanto, no hay que preocuparse tanto, desde mi punto de vista, claro, otra cosa es que les dejen, de los currículums oficiales, de las modas pedagógicas, de las directrices de las administraciones generales, como de los intereses y motivaciones y las exigencias que tiene la naturaleza del conocimiento histórico, que es la que debe dominar, digamos, la manera de programar, y las necesidades, intereses y motivaciones del alumnado. Si no hay contradicción, hagan lo que quieran, pero si hay contradicción, dejen de lado el currículum y las modas y piensen en los alumnos. Tercer principio, es necesario tener un espíritu innovador. Tenemos que intentar siempre mejorar nuestra docencia sobre la base de analizar los problemas que tenemos de aprendizaje en nuestros alumnos para buscar caminos nuevos, innovar. Y vuelvo al leitmotiv. Al leitmotiv. Para innovar también es necesario que la historia que enseñamos, por lo tanto estoy haciendo siempre hincapié en lo mismo, sea una historia que permita el pensamiento, la actividad mental del alumno. Mira, si ustedes van a la Universidad de Cambridge, antes cuando he dicho Garner, he dicho Cambridge y tenía que haber dicho Harvard, es catedrático de Harvard. Me he equivocado porque el que voy a citar ahora, este sí es de Cambridge. Pero este señor que voy a citar ahora de Cambridge murió a finales del siglo XIX, no del XX, del XIX. Si ustedes van a Cambridge alguna vez, en la biblioteca de historia de la universidad se llama Sir John Robert Shelley, del cual voy a leer un texto que escribió en 1890 y que habla de ese espíritu innovador que yo estoy defendiendo en este punto. Dice, y leo textualmente, en la enseñanza de la historia, dicen en el siglo XIX, un señor, todo debe consistir en convertir la narración en problemas. Les dice a los profesores, un libro dirigido a profesores. Mientras pensáis la historia como una simple narración cronológica, permanecéis en el viejo laberinto literario que no conduce a ningún conocimiento valioso, sino solamente aquella novela pomposa y convencional. Y les dice, romped la somnolienta charla de la narración, proponeos preguntas, plantearnos problemas, cambiará vuestra actitud y os convertiréis en investigadores. Dejaréis de ser solemnes y comenzaréis a ser serios. Esto que decía en el siglo XIX Robert Shirley es lo que estoy diciendo yo ahora otra vez. Por tanto, yo no sé para qué lo digo, porque si en 200 años no hemos, o 120 años no hemos avanzado mucho, pues quiere decir que igual estamos equivocados. Pero claro, lo que está, y he dicho ya antes, demostrado como un evidente fracaso en la enseñanza de la historia, es que la enseñanza tradicional en la que se enseña o lo que se enseña está acabado, empaquetado y solamente es susceptible de ser recordado, no funciona. Aunque esta enseñanza se vista de ejercicios, de visitas, de películas, de fuentes, porque lo que cambia no, lo que hace cambiar esto no es los recursos que utilicemos, que está muy bien utilizar recursos, digamos, ilustrativos de esa historia empaquetada, sino la metodología que empleemos para construir las clases. Por tanto, reitero el leitmotiv de mi conferencia. Un tipo de historia que esconda cómo se construye el conocimiento conduce simplemente a introducir a los alumnos en un corpus de mitos más o menos históricos o erudiciones sin sentido ni utilidad para enseñar a pensar. Y esto no es algo que es propio de la historia, lo contrario de lo que digo. Por ejemplo, los profesores de química o de biología o de física, o al menos en España, ya hace mucho tiempo que parte de su aprendizaje, parte del aprendizaje de sus alumnos, no lo hacen llenando pizarras de fórmulas o memorizando leyes o axiomas científicos, lo hacen en el laboratorio,
en el campo, buscando, catalogando elementos naturales o haciendo experimentos físicos o químicos. Todo esto, todo esto forma parte de un tipo de enseñanza donde ellos hacen laboratorio, y en la historia pues debería ser una cosa parecida. Yo cuando fui profesor de bachillerato allá en los años 70 y principios de los 80, como además era el director del instituto, yo era catedrático de instituto, lo primero que me hice es construirme un laboratorio de historia. Un aula la dediqué al laboratorio de historia. Y los alumnos, igual que iban al laboratorio de química a la hora de química, muchos días venían al laboratorio de historia a hacer sus clases. Y allí la disposición de las sillas era distinta, los materiales que teníamos era distinto, construíamos con fuentes, teníamos colecciones de material lítico, colecciones de material documental, periódicos facsímil antiguos, objetos. Si estuviera aquí mi amigo Santa Cana, mi colega, les hablaría de la importancia. Él construye el aprendizaje de la historia sobre la didáctica de objetos, de los objetos. Habían objetos. Es decir, hacíamos una didáctica de la historia en un laboratorio. Y, y ahora lo estamos probando también en un bachillerato de aquí, de una ciudad cercana a Barcelona, que se llama Cornellá. Y por tanto, los alumnos en esos laboratorios, en nuestras clases, pues hacen, digamos, actividades propias, controladas, simuladas, perfectamente planificadas, estudiadas, de lo que es un investigador histórico, un investigador social. Incluso hemos hecho aquí en nuestro campus, en un bachillerato que tenemos vecino, pues el excavar una superficie de terreno, el estar allí 3 o 4 días, personas viviendo en tiendas de campaña, comiendo, bebiendo, haciendo actividades, fogatas, luego lo hemos enterrado con tierra y luego los alumnos hemos hecho una excavación arqueológica con las mismas técnicas de una excavación arqueológica, teniendo que descubrir qué pasó allí en el tiempo que ellos no lo sabían, porque esto se hizo en verano, que habían allí unas personas y encontraban una piqueta de una tienda, encontraban una hoguera, encontraban una colilla, una cápsula de una botella, veían unos sitios como más pisados. Lo mismo que hace un historiador, solo que nosotros habíamos filmado aquella estancia, entonces ellos comprobaban su investigación arqueológica con una película donde veían que lo que descubrían por un método absolutamente arqueológico tradicional, ellos podían descubrir qué había pasado allí. Era una manera de introducirlos a la investigación histórica. Hay otro psicólogo que yo admiro mucho, murió creo que hace 3 o 4 años, pero que yo tuve ocasión de escuchar, conocer y aprender mucho de él, que se llama Jerome Brunner, americano creo, que también tiene una frase que ilustra, doy una cita de autoridad, que ilustra lo que estoy diciendo. La historia nunca pasa sin más, la construyen los historiadores. Decir que los niños no la pueden hacer es una excusa poco convincente. He visto desarrollar la perspectiva interpretativa de la historia. Él dice, en el Centro de Investigación en Aprendizaje y Desarrollo de Pittsburgh, donde los chavales, los chicos, estaban aprendiendo a ser historiadores más que consumidores de historias correctas, envasadas o apoyo para versiones partidistas de pacotilla. Por tanto, y acabo yo con este consejo, sería el segundo, el denominador común de lo que estoy diciendo es buscar caminos innovadores, que pueden ser muchos, con los nuevos recursos que hay hoy en día, sobre todo en el ámbito multimedia, y el denominador común es también desverbalizar. Fíjese la palabra, desverbalizar la clase para convertirla en un lugar donde se simula la investigación histórica, donde la clase se convierte en un espacio de trabajo de indagación colectiva. Y aquí el papel del profesorado, que también tendrá que hacer algunas funciones tradicionales de explicación, no digo que no, pero el papel del profesorado será también diseñar los prototipos y marcar los caminos que permitan utilizarlos en la dirección correcta. Y por tanto, que construyan situaciones o ayuden a construir situaciones en las que se formalice y contextualice el conocimiento adquirido, ayudar a la síntesis y construir explicaciones racionales coherentes.
Paso ya a los otros consejos que los voy a hacer en nada, en muy pocos minutos, porque serán muy breves. Cuarto consejo. Recuerden que ustedes no son la fuente del conocimiento de la historia. No teman decir que no lo sé y nunca nieguen el derecho a saber dónde y sobre todo cómo pueden y qué caminos deben encontrar los alumnos y ustedes mismos las respuestas. Ustedes son profesores, maestros, maestras, no la enciclopedia hablante, que todo lo sabe, pero deben saber qué hacer para aprender, qué hacer para indagar, dónde buscar y que los alumnos aprendan. Quinto consejo, o quinta invariable, o quinta cuestión básica. El alumnado, según su etapa vital y de su desarrollo afectivo y cognitivo, tiene unas necesidades y dispone de unas determinadas capacidades. Muchas veces los profesores enseñan como les enseñaron en la normal o en la universidad, como si se fuera al nivel. No, hay que adecuarse a los niveles de capacidad y atender a las necesidades de los chicos que tienen delante con la edad que tienen y por tanto adaptarse a ellos. Sexto, si enseñamos la historia, que es la vida en el pasado, hay que dejar muy patente que detrás de la historia, detrás de los hechos, detrás de los fenómenos, hay personas y que una auténtica historia no es solo la historia de los próceres, los poderosos, los que gobernaron, los importantes. Una verdadera historia es la historia de las gentes, de la sociedad. Por tanto, cuando yo recomiendo qué historia enseñar, hay muchos tipos de historia, yo siempre recomiendo que hay que priorizar la historia social, sin olvidar, por supuesto, la historia, digamos, episódica o política o la historia de los periodos generales. Pero la historia social, y además les interesa mucho el cómo vivía la gente y cómo se organizaba y cómo luchaba. Por tanto, hagamos a los seres, a nuestros antepasados, protagonistas también de nuestras clases. Séptimo, cuando enseñamos historia no tenemos que estar, cuando enseñamos historia tenemos que estar convencidos de que a los niños y a los jóvenes no les gustan los discursos ni que las clases se conviertan en una diaria retahíla de conferencias. A los alumnos, a los suyos, a los nuestros, a todos, les gusta intervenir, poder trabajar, indagar, plantearse problemas. Eso hace que el aprendizaje sea algo interesante, que no tiene por qué ser divertido, digo interesante, es una palabra distinta, y no una serie de obligaciones memorísticas que tienen sentido. Tienen sentido. La memoria en algunas edades, de 10 a 11 años, la memoria es muy, muy interesante trabajarla y hay que trabajarla siempre. La memoria es importante, pero cuando se trabaja la memoria hay que tenerla en un sentido estratégico, en una visión general del programa y supeditada un poco a los elementos de comprensión que les he citado. Octava, la ciencia histórica se produce, digo la ciencia histórica, con modelos y abstracciones. Las abstracciones son muy difíciles para los alumnos porque son aproximaciones difíciles de la realidad y exigen un elevado grado de pensamiento formal. Los que saben psicología sabrán que el pensamiento formal se va construyendo a lo largo de la juventud, de la niñez y de la juventud. Y por tanto, nosotros cuando nos acercamos a nuestros alumnos con abstracciones, normalmente podemos cometer el error que no entiendan nada o que entiendan lo contrario. Siempre explico la anécdota de explicando, y esto es una anécdota personal también, explicando o estudiando el feudalismo, pues había muchos elementos para entender cómo se producía la relación siervo con el señor feudal, el feudalismo francés básicamente. Y una de ellas era pues las corveas o prestaciones personales. Se tenían que trabajar en la tierra del señor, tenían que servir en su casa como servicio. Y había una anécdota que era una marquesa francesa
que le molestaba mucho las ranas que croaban en el foso del castillo aquel y no le dejaban dormir. Entonces puso un ciervo por la noche con un palo y cuando las ranas sacaban a esto les daba con el palo. El profesor les preguntó, ¿qué es el feudalismo? Y dice, un señor con un palo que pega ranas. Es decir, que el feudalismo que es no existe el feudalismo, existe la sociedad medieval y el feudalismo es un modelo abstracto que sirve para analizar una sociedad medieval o el capitalismo, el liberalismo o lo que fuese. Por tanto, claro, que los alumnos construyan abstracciones formales es muy complicado, pero hay que conseguir que poco a poco las vayan construyendo. Poco a poco quiere decir no en un curso, ni en dos, ni en tres, sino a lo largo de los cursos, con un plan preestablecido donde a través de pequeñas aproximaciones con pasos lentos y pensados vayan construyendo los conceptos. Es lo que decía Brunner. Jerome Brunner tiene una teoría didáctica que se llama la del espiral, es volver al mismo lugar desde un lugar cada vez más amplio y al final construyes el concepto. Noveno, tener presente y por tanto considerarlo también, no solo la historia, que enseñar historia, también otras materias, no solo la historia, contribuye a desarrollar facultades intelectuales, lo que los ingleses llaman a las abilities, que son un alumno que estudie de la manera en que yo les estoy proponiendo, aprenderá a analizar una fuente, a clasificarlas, a discernir, a comparar, a priorizar. Todos eso son habilidades intelectuales que sirven para la historia y sirven para la vida, es decir, el saber tener una mente rigurosa, organizada, que aprenda a desglosar la información y que aprenda a hacer preguntas a esa información, es decir, eso que los historiadores llamamos criticar fuentes, ¿no? O sea, formular preguntas generales a objetos reducidos y formularlas de tal modo a esos objetos menudos, las fuentes históricas, cobrarán una dimensión universal sin dejar de ser a su vez irrepetibles y locales. Y esas preguntas deben ser el resultado de una indagación dirigida. Por tanto, esa manera de enseñar a pensar históricamente, se aprende también a través de una enseñanza por descubrimiento práctica. Y ya con esto acabo, y será la última. La mayor parte de lo que les he dicho se podría resumir diciendo que si queremos que nuestro alumnado aprenda historia, hay que motivarlos en su estudio a través de hacerla interesante. Y para ello hemos de convertir al alumnado en protagonista de su propio aprendizaje. En el caso del aprendizaje de la historia, hay que conseguir que los alumnos se sientan pequeños investigadores del pasado. Y con todo eso, seguramente los alumnos comenzarán a valorar nuestra materia y sobre todo tendrán algo mucho más importante. Aprenderán que a través de la historia se puede pensar también la realidad actual, se puede pensar el presente y desde ese punto de vista la historia cobrará un valor como ciencia que ayuda a entender nuestros contextos sociales y políticos. Y ya me he pasado de los 45 minutos que les había prometido a su organizador, a Marcos. Por lo tanto, les pido disculpas porque quizá me he extendido demasiado en este medio y muchas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes para todo aquello que quieran preguntar o saber. Muchas gracias, doctor Prats. Bueno, creo que no me presenté desde un principio, creo que no dije mi nombre. Soy Gabriela Guevara, la directora de innovación. Agradecemos enormemente esta conferencia, muy, muy interesante, especialmente estos 10 consejos que nos hace el favor de darnos para los profesores de historia del instituto. Tengo unas 2 preguntas que hacerle. La primera es si están disponibles en línea la bibliografía que usted nos hizo favor de presentar. Bueno, los 3 libros que les he dado, no, porque son libros por editoriales comerciales que están, me imagino, a la venta como ebook, pero yo a través de ustedes sí que les puedo facilitar algunos artículos que no he citado porque no se trataba de una conferencia erudita ni quería yo pues marearlos con citas y citas, y sí les puedo hacer una selección de libros. Tengo un libro publicado con algún autor más por el Ministerio de la Secretaría de Educación de México, que no recuerdo su nombre,
A ver si lo veo. Ah, sí, está aquí. Que les voy a mostrar. Este libro está en línea y es gratuito. Y esto está publicado por, espere que mire, porque, bueno, pues creo que es la Pedagógica Nacional y el Ministerio de Educación, la verdad, o la Secretaría de Educación. No recuerdo, pero este libro, parte de lo que he dicho está aquí, o la parte metodológica, se llama Enseñanza y Aprendizaje de la Historia en la Educación Básica. Este libro está en abierto. Yo les pondré la referencia en un correo a Marcos o a usted, bueno, no tengo su correo, a la señora Guevara, la referencia de internet, porque este sí que es en abierto. Y ya hay algún libro más que tengo en abierto. Lo que les puedo hacer es ofrecerles pues 5 o 6 referencias, para no agobiarlos, de publicaciones electrónicas, que son libros, o artículos que de alguna manera ilustrarían parte de lo que yo les he explicado en este momento. Muchas gracias, doctor. Bueno, con esto que usted nos acaba de señalar y para conocimiento de los docentes que nos hacen favor de acompañar, bueno, con estos datos que nos haga el favor de enviar, los pondremos a su disposición en el portal académico del instituto. De igual forma, bueno, para conocimiento, creo que se dieron cuenta, estamos grabando esta magnífica conferencia del doctor Prats, la cual estará disponible a partir del día de mañana en el canal de YouTube de Contacto Innovación. Y bueno, también todos estos documentos que nos hizo favor que nos va a hacer favor de compartir el doctor Prats. Entonces, bueno, doctor, nuevamente le agradecemos. Si quisiera, si me lo permite, les quisiera compartir a todos, especialmente nuestra directora general que nos está acompañando, dado de que estamos tan lejos, pero sí no quisimos pasar desapercibido, si me lo permiten, voy a compartir la pantalla por parte de aquí del Instituto de Educación Media Superior. Estamos a 2 segunditos nada más a ver si me dicen, si me hacen el favor si me señalan que sí se está viendo el documento. Se lo haremos llegar, doctor. El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México otorga la presente constancia al doctor Joaquín Prats Cuevas por haber impartido la conferencia magistral 10 consejos para profesores de historia de bachillerato, realizada para los profesores del GEMS en la Ciudad de México el 26 de mayo del 2021. ¿Sí se ve, perdón? Se ve perfectamente. Muchas gracias. Lo firma nuestra directora general, la maestra Silvia Jurado Cuellar. Bueno, doctor, se la haremos llegar y nuevamente, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Y lo guardaré con mucho cariño, y la pena es que no nos hayamos podido ver físicamente, pero bueno, ya sé dónde están ustedes y son ustedes muy amables en estar aquí. Muchísimas gracias. Le agradezco también a toda la comunidad de académicos del IEMS que están presentes, y sí, estaba viendo una solicitud de que el instituto pueda adquirir los libros. Lo haremos así, en cuanto nos lleguen las referencias, los buscaremos y los tendremos en nuestras bibliotecas. Si me permite, ahora que estaba viendo este libro del que soy coautor, el SEP es la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Sí, Secretaría de Educación Pública. Bueno, pues esto lo publicó la Secretaría. Tienen 10 años, creo que este libro ya, pero bueno, yo creo que una gran parte de lo que he dicho está aquí. Pero bueno, yo les enviaré todas las referencias, las que sean virtuales y las que no les puedo ofrecer porque son a la venta, porque este libro, pues ya le digo, salió el viernes, pues todavía la editorial querrá obtener algún beneficio en su venta, pero les daré la referencia por si les interesa. Son novedades muy recientes. Y reitero mi agradecimiento a la maestra Silvia Jurado, que ha sido muy amable en invitarme en esta conferencia. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, profesores. Síganse cuidando, mantengan la salud de todos, cuidémonos juntos. Muchísimas gracias, doctor Joaquín Prats. Un abrazo enorme. Adiós. Que cene rico.
Muchas gracias. Eso procuraré. Bueno, ahora es la hora de cenar aquí, ¿eh? Que son las 9:15. Sí, ahora es la hora de cenar aquí en España. Así es. Muchas gracias, ¿eh? Adiós. Hasta luego. Hasta la Muy vista. buenas Adiós, tardes. adiós. Gracias, profesores. Seguimos en contacto con ustedes a través de nuestro correo Contacto Innovación para que tengan pues todas las noticias y todas las actividades que estamos realizando y las conferencias que bueno, iremos pues gestionando y consiguiendo para toda la comunidad del GEMS. Es un gusto verlos. Mi nombre es Gabriela Guevara, directora de Innovación y Desarrollo de Gestión. Marco Antonio Flores es el subdirector de Apoyo Docente y estamos a sus órdenes en nuestras oficinas. Que tengan buena tarde y buen provecho. Cuídense, nos vemos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, provecho, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, maestro. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.